Chile. Ya estamos aquí de regreso, veíamos el informe, ¿no? Con todo el detalle de las personas fallecidas, las 653 personas que se están agregando lamentablemente a esta fatídica lista, ¿no? Que se ha ido ampliando con el tiempo y con la polémica además que se generó en su momento. Vamos a tomar contacto a esta hora, ahí los tenemos ya en pantalla con Diego Pardo, quien es presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Y a su lado también está José Miguel Bernucci, secretario del Colegio Médico. José Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días. Comenzamos contigo, Diego, porque el informe que lamentablemente suma estas 653 personas fallecidas que no habían sido contabilizadas, nace de una investigación que ustedes realizan en Espacio Público. Cuéntanos, para poder entender a grandes rasgos de qué trató esta investigación y cómo se llegó a esta conclusión. Ok, muy sencillo, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda. Nosotros lo que hicimos fue, tomamos datos desde 2013 hasta el 1 de enero, o sea, el 1 de abril de 2020, lo dividimos en semanas, utilizamos esa trayectoria histórica para estimar qué número de fallecimientos eran esperables en un año sin COVID. ¿Sí? Sí. Entonces, posteriormente lo que hicimos fue comparar las 4 semanas de abril y las 4 semanas de mayo con esta trayectoria, o sea, con los registros de fallecimientos del registro civil. Lo que observamos fue que en la primera semana de abril el registro de fallecidos del registro civil estaba por debajo de nuestra proyección, lo cual era esperable. ¿Por qué? Porque el número de accidentes de tránsito ha disminuido ostensiblemente debido a la cantidad de cordones sanitarios y cuarentenas que hay a lo largo del país. Ya. Y esta causa de muerte es bien relevante a nivel agregado. Hay cerca de 150 fallecidos mensuales en Chile por esta causa. Entonces, lo lógico era que estuviera debajo de la proyección. A partir de la segunda semana de abril, el número de fallecidos en el registro civil estaba por encima de nuestra proyección, pero todavía dentro del margen de error. Por eso nosotros todavía no decidimos no hacer público ningún resultado, pero posteriormente ya superamos el margen de error en varias veces. Y ahí lo hacen para dar público. un orden de magnitud, nosotros detectamos, ahí lo hicimos público, Sí. efectivamente. Diego, pero estos para datos... dar un orden de magnitud... Disculpa, solo para seguir la línea argumental. Estos datos sí los había hecho públicos ya, ¿no? O parecidos los datos, por lo menos la periodista Alejandra Matus. Y en ese momento, efectivamente, las autoridades de gobierno dijeron esto es un cálculo incorrecto y no deben sumarse. Es decir, solo fueron considerados los datos y los cálculos después, posterior a la conversación que tiene Eduardo Engel, precisamente de Espacio Público, ¿no? Claro. Con el ministro Mañalich. ¿Es tardío esto? Mira, idealmente la manera en que yo entiendo la lógica fue así. Alejandra Matus tuvo acceso a una información muy limitada vía transparencia, ella la solicitó vía transparencia, y sobre la base de esta información, que de una manera bien imperfecta, realizó su estudio sobre la base de ese estudio es que se liberaron los datos con los que nosotros pudimos hacer el análisis. Entonces, yo creo que si bien efectivamente los órdenes de magnitud que encontró Alejandra Matus a nuestro juicio no eran correctos, hay que reconocerle que ella fue capaz de encontrar un problema efectivo y que fue producto de su investigación, claro. que efectivamente el gobierno abrió esos datos sobre la base de los cuales nosotros pudimos hacer una investigación. La cifra que ustedes habían entregado era un poco superior, 700 y tantos fallecidos que debían sumarse. ¿Por qué solo se terminan sumando 653, Diego? A ver, nosotros lo que encontramos fue que había, después de tomar el registro de fallecidos del registro civil, restarle la trayectoria histórica que daba 1.500. De esos 1.500 había que restarle cerca de 800 que el propio ministerio reconocía como casos COVID y nos quedaban 700. Nosotros dijimos desde un principio, esos 700 no sabemos exactamente a qué se deben. Pueden ser muertes indirectas o pueden ser, o sea, esto es personas que tienen una causa clínica diferente, pero fallecen producto del, digamos, colapso del sistema hospitalario, de la erosión de la calidad de la atención del sistema hospitalario, como
típico caso es una persona que tiene, por ejemplo, una condición, sufre un ataque al corazón, llama a la ambulancia, pero la ambulancia está ocupada y no puede llegar. Esa persona podría explicar una parte de esos 700, y también subdiagnóstico, estas personas que mueren producto de el COVID, pero no fueron adecuadamente diagnosticados. Nosotros nos parecía que esta segunda causa, el subdiagnóstico, era más relevante que la primera causa, que las muertes indirectas, cuando uno miraba lo que había ocurrido en Europa, en particular los casos de Holanda y Bélgica eran bien atingentes a este debate. Y eso fue lo que parece que efectivamente pasó, porque de esos 700, 650 que sean diagnósticos, diagnósticos adicionales, está razonablemente dentro de lo que esperábamos. Ahora, yo quiero ser súper claro en el sentido de que el gobierno solamente ha publicado los números agregados, ¿sí? No ha dado acceso al estudio que le llevó a determinar esos 653 casos. Por lo tanto, nosotros no tenemos cómo saber si la manera en que ellos lo han calculado es igual a la manera en que lo calculamos nosotros y de qué depende, digamos. O sea, nosotros no hemos revisado ese estudio que concluye que existen 650 casos adicionales. Ahora, en términos de números totales, está dentro de lo que razonablemente nosotros esperábamos. Claro, por lo menos en la contundencia, ¿no?, de esta lamentable cifra, es considerada ya como personas que han fallecido en nuestro país de COVID. Estábamos ahí en contacto con José Miguel Bernucci, a ver si lo retomamos para conversar con José Miguel, que es secretario del Colegio Médico, respecto de si esto nos da un panorama mucho más transparente. Lo vamos a retomar de inmediato con él. ¿Pareciera entonces que estos datos son más sinceros, Diego? Sí, yo quiero agregar simplemente hacer 2 puntos. El primero es que, ¿por qué es importante tener, digamos, una cuenta correcta en el número de fallecidos? Aunque es un tema difícil de abordar y que por supuesto la gente que ha enfrentado un fallecimiento lo está pasando mal. Pero a nivel agregado, el número de fallecimientos es clave para dimensionar el problema. Es uno de los elementos determinantes para saber cuál es la magnitud del problema sanitario que uno tiene entre manos. Y como en todas las cosas, cuando uno tiene mala información, entonces las decisiones no son las mejores. Claro. La información es siempre, de alguna manera, el combustible de un proceso de toma de decisiones. Entonces es muy importante que esta cuenta sea correcta. Lo que hizo el gobierno fue acercar el criterio de cómputo de fallecidos a las recomendaciones de la OMS. Antes se exigía que se realizara un test PCR para determinar que efectivamente estuviera contagiado, y lo que se hace ahora es tener una condición clínica compatible y que fuera un contagio probable, y que la persona que fallece hubiera estado con cierta probabilidad en contacto con una persona que había sido efectivamente diagnosticada. Ahora hay que tener mucho ojo con eso, porque esa probabilidad depende mucho del sistema de trazabilidad, que efectivamente uno sepa quiénes son las personas contagiadas y con quiénes tuvieron contacto, ¿sí? Exacto. Entonces, el nuevo criterio que está implementando el gobierno efectivamente se acerca al de la Organización Mundial de la Salud, pero para funcionar correctamente es muy importante que el sistema de trazabilidad funcione correctamente. Las últimas noticias que teníamos del sistema de trazabilidad es que estaba... que la cantidad de personas que estaba dedicada a la trazabilidad era muy baja, digamos, cerca de 100 personas, y se proyectaba contratar más, realizar más contrataciones para reforzar ese sistema. Pero es muy importante que se siga con esa línea en términos de reforzar el sistema de trazabilidad, porque si no, esta cuenta, pese a que el nuevo criterio sigue el criterio de las recomendaciones de la OMS, depende efectivamente de que la trazabilidad se haga bien. Entonces es muy importante que la autoridad sanitaria refuerce el servicio de trazabilidad para poder tener la cuenta correcta. Todos los expertos han dicho que ahí hay un tema clave, Diego, que tiene que ver con la trazabilidad. Vamos a preguntarle a José Miguel sobre justamente este tema, pero lo primero, José Miguel, preguntarte también, ¿qué opinas de que se haya incluido en la lista de fallecidos esta cifra por recomendación de este estudio de espacio público? ¿Te parece que avanzamos en el sentido de la transparencia? Sí, me parece que efectivamente es la dirección correcta. Hay que recordar que el Colegio Médico, a través de la Mesa Social, fue una de las primeras instituciones que hizo la observación de que teníamos algunas cifras que no concordaban totalmente con la realidad.
Ahora, específicamente con el número de muertos, hay que ponerlo en dos contextos. El primer contexto es que efectivamente Chile tenía un número anormalmente, por decir de alguna forma, anormal de fallecidos referente a los casos totales. ¿Ya? Había una discordancia entre los datos de casos totales y los fallecidos. Que era muy baja la... No, que teníamos muy poco... La letalidad. Era muy baja el número total, exactamente. La letalidad era muy baja para el número total de fallecidos, que pudo haber sido un número real, pero también existía la posibilidad que fuera un subreporte. Claro. Exactamente, que existía la posibilidad que fuera un subreporte. Y esa es la segunda parte que hay que entender de la conversación, que a nivel mundial el tema del subreporte siempre es un tema presente en todos los sistemas sanitarios. Por lo tanto, las recomendaciones de la organización... Sí, no, perdón. Sí, las recomendaciones de la organización... ¿Por subreporte te refieres corrección en términos de contagio o de fallecidos? No, me refiero a que el subreporte existe un número real de fallecidos. Existen todos los pacientes que fallecen directo o indirectamente por COVID. Y los subreportes se refiere a que la capacidad que tiene el sistema sanitario de contabilizar esos fallecidos no sea tan cercana a la normal. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud como recomendación es tratar de aumentar la sensibilidad del conteo. Esto quiere decir que trato de contar a todos los que yo crea tenga la 100% de certeza o no tanta certeza de creer que fallecieron directa o indirectamente por el COVID. Eso es lo que se refería en la nota el exministro Erazo, de sobrecontabilizar finalmente y después hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque yo como sistema sanitario puedo tomar malas decisiones si es que estoy creyendo que están falleciendo menos de los pacientes que creo que fallecen. Claro. Ahora, es en ese sentido que la investigación de la Alejandra Matus, de la periodista Alejandra Matus, la hace en el contexto de otras investigaciones a nivel mundial, que la hizo el New York Times y la hicieron otras periodistas también a nivel internacional. Ahora, hay que entender ahí, y un poco lo que trataba de explicar magistralmente Diego, yo estoy aprendiendo cada vez más con Diego, que lo escuchamos cada panel, es que la contabilización que se hizo Alejandra fue una contabilización bruta, de un número crudo. Se compararon años anteriores sin hacer ningún tipo de corrección. Esto quiere decir ni por población, ni por pobreza, ni por porcentaje de adultos mayores. Y en ese sentido, ahí salió la explicación del ministro Mañalich. Ahora, pero abrió el tema, abrió el debate, ¿no? El Ministerio de Salud. Exactamente, y aquí sin embargo, claro, ahí la observación es que no es que estuviera mal, lo que estaba mal ahí era el método de contabilización o de proyección de fallecidos, pero no que no hubiera un subreporte y que finalmente ese era el tema importante y finalmente eso es lo que estamos discutiendo hoy en día. Bueno, y lo que también tenemos que discutir, ¿no? Porque finalmente sobre esta cifra no solo hay dolor, preocupación, tristeza, y nos va a dar las características de la pandemia en Chile, sino también se van a evaluar si los criterios utilizados fueron los correctos o no. Porque lo que termina pasando con la información que conocemos es que Chile entonces queda en el lugar 20 en cuanto a cantidad de fallecidos. Es bien, ¿no? Impresionante. Y eso también es bien impresionante. Obvio que está lejos todavía de cifras como la China, ¿no? De Brasil, de 36.499. No sé si a China, pero ya estar en el lugar 20 es un motivo de preocupación, ¿no, José Miguel? O sea, efectivamente, y a eso me refiero, y probablemente Diego de Espacio Público también lo podría explicar de mejor forma. En el fondo, las políticas públicas, sean estas políticas públicas en salud u otras, necesitan ser evaluadas. Y aquí la cantidad de fallecidos efectivamente es una forma en que nosotros podemos decir cómo nos está yendo en la pandemia. El número de contagios puede ser una de ellas, la cantidad de pacientes en ventilación mecánica puede ser otra, y el número de fallecidos totales también puede ser una de ellas. Claro. Y recordemos que se hablaba frecuentemente de que nuestra baja letalidad. Sin embargo, habían personas que planteaban que efectivamente esto pudiera ser cierto, que tuviéramos una baja letalidad. Sin embargo, el subreporte pudiera ser una de las causas que se contabilizara como baja letalidad. Hay otras razones, como por ejemplo que nuestra proporción de contagiados de adultos mayores todavía es muy baja referente a otros países que han tenido mayor letalidad. Y hay algunas personas que plantean que cuando aumenten nuestro porcentaje de contagiados adultos mayores, nuestras tasas de letalidad se van a acercar y van a ser más parecidas al mundo, al resto del mundo. Pero efectivamente, el subreporte también era una de las causas
que pudieran estarnos entregando baja letalidad, y esto viene a corregir aquello y por lo menos acercarnos más a la cifra real, que es lo que buscan todos los países a nivel mundial. Ya, a propósito de eso, de la cifra real y de los países, Diego, lo que menciona la Sole, esto de compararnos con otros países en base a los contagios o a la letalidad, lo podemos hacer porque así como hay países que realizan más test que otros, por lo tanto encuentran más contagios que otros, me imagino yo que los criterios para contar a las personas fallecidas también es distinto en los distintos países, ¿no? Varía mucho ambas cosas. Yo creo que es súper importante, o sea, la comparación con otros países es muy importante. Básicamente por lo siguiente, cuando uno es capaz de, cuando uno tiene tiempo para abordar un problema, entonces puede hacerse cargo de todas las características particulares que tiene un país y desarrollar mecanismos de medición que tengan que ver con lo que está ocurriendo en ese país. Pero hoy en día esta epidemia nos obliga a pensar mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Ahora, por eso mismo, digamos, la situación en la que estamos respecto de otros países te va dando luces de cómo va tus políticas sanitarias o sociales, pues también se necesitan políticas sociales a la hora de enfrentar la epidemia. Pero es súper importante no enamorarse como de una medición en particular porque son todas bien imperfectas, digamos. Claro. Hay veces que, desde cierto sentido hay que corregir por el tamaño de población para el número de contagiados, desde otro sentido no es bueno hacerlo porque, digamos, especialmente al comienzo de una epidemia no es tan importante la dimensión geográfica y, digamos, y también puede ser que sea necesario comparar criterios brutos. A veces es necesario hacerlo desde cierto momento, a veces es necesario hacerlo desde otro. Entonces, es importante no tener como un criterio respecto del cual uno se enamora, sino tratar de mirarlos todos. Se entiende. Y lo que uno Diego, encuentra cuando uno mira... que te interrumpa, ¿y en qué debiésemos fijarnos ahora? ¿A qué debiésemos estar atentos ahora en esta movilidad que yo entiendo estás explicando respecto del criterio, para poder ejercer algún cambio que permita salir mejor parados de la situación en la que estamos? O sea, mira, dos cosas. Uno, yo creo que en términos, donde uno mira el deterioro de nuestra situación es que nosotros siempre hemos estado, incluso cuando, digamos, el diagnóstico era más o menos positivo, siempre hemos estado peor que en varios de nuestros compañeros de hemisferio, que están en la misma época del año que nosotros, como Nueva Zelanda o Australia. Y el problema es que Nueva Zelanda o Australia, que son nuestros compañeros de hemisferio. No está claro si... No está claro si la estación del año es algo particularmente relevante a la hora de esta epidemia, porque se sabe muy poco. Pero esa siempre es una luz de alerta, digamos, estamos peor que otros países con los cuales nos gusta compararnos en otros ambientes, como, digamos, Nueva Zelanda y Australia. El problema ahora, digamos, se ha ido agravando porque nos hemos ido acercando a la situación de países europeos. Digamos, es que déjame ponerte un ejemplo, que yo mencionaba China. La mayor parte de toda esta... Sí, no, en términos de contagio, tenemos más contagios que en China. China reportó 83.036 contagios, nosotros tenemos 134.150. O sea, si nos comparamos con China, donde parte la pandemia y además con la cantidad de habitantes que tienen ellos versus nosotros, es bien impactante la cifra. O sea, bueno, es que de hecho si lo corriges por población, somos el país con más contagios por población, salvo, digamos, algunos países como muy particulares que son muy chiquititos, digamos, como Qatar y cosas así, digamos, si corriges por población, en este momento estamos, digamos, somos el país que tiene más contagios corregidos por población si uno quita de alguna manera algunos otros países que porque son muy chicos contaminan el análisis. Pero para ofrecerte de alguna manera una métrica que nosotros consideramos razonable. Hoy en día, y el doctor Bernucci lo puede decir mucho mejor que yo, el sistema de salud está, digamos, en sus últimas, digamos, no está, se dice, o sea, varía entre un 92%, 94%, 97% de capacidad, pero el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Internista lo ha dicho tal cual, digamos, cuando uno está en más de un 90%, ese número es engañoso porque en realidad no te está hablando como de una capacidad ociosa. Para todos los efectos prácticos estás en una situación de estrés. Entonces,
nuestra estimación es que para que podamos sostener una curva de contagios es necesario disminuirla en un 80%. ¿Sí? O sea, el sistema de salud de la región metropolitana admite algo así como 500 contagios diarios. Y estamos en el orden de los 3.000, 4.000 contagios diarios. O sea, tenemos que reducir mucho. No basta con estabilizar el número de contagios en 3.000 o 40.000. Tenemos que reducirlo significativamente. ¿Cómo se hace eso? Por eso nosotros estamos, si ustedes leen nuestras declaraciones, está esta idea de 80, 60, 10, digamos. Esos tres números son relevantes. Pues necesitamos disminuir un 80% el volumen de contagio. Hoy en día la movilidad en Santiago está cerca del 60% de promedio. Necesitamos disminuirla a un 10% promedio. ¿Sí? O sea, con la cuarentena solo hemos conseguido disminuir cerca de un 40% la movilidad de la ciudad. Necesitamos disminuirla mucho más. Necesitamos disminuir en un 90% la movilidad de Santiago para reducir el volumen de contagios y con eso desestresar el sistema de salud y salir de alguna manera del bache en el que estamos ahora. ¿Por qué? Y con esto sí que, digamos, no les quito más tiempo. El número de fallecidos sigue aumentando, pero el número de contagios todavía no disminuye. Entonces hay que entender que los fallecidos de alguna manera siguen la misma forma, el aumento de los fallecidos sigue la misma forma que el número de contagios algunos días después. Eso ha sido así en todas partes del mundo. Entonces nosotros vamos a seguir observando un aumento en el número de fallecidos, incluso cuando consigamos detener el número de contagios. Pero mientras no consigamos detener el número de contagios, no vamos a ver un descenso en el número de fallecidos. Entonces, hoy la clave no es... Porque hay un desfase en el tiempo. Entonces, hoy la clave tiene que estar en conseguir detener el crecimiento en el número de fallecidos. Como te decía yo, estamos en un 80%, necesitamos disminuir en un 80% el número de fallecidos para conseguir estabilizarse en un número que nuestro sistema hospitalario sea capaz de lidiar con él. Doctor Bernucci, ¿usted quería agregar algo a la reflexión de Diego? Sí, y que en realidad esto en realidad no es para alarmar a nadie, pero estamos en una situación súper preocupante, porque solamente quiero complementar esto. Generalmente en la experiencia internacional se ha visto que en las cuarentenas, alrededor del 14 al día 21, deberían empezar a haber ya un quiebre en los casos. Nosotros en la región metropolitana estamos en la cuarta semana y todavía no vemos ese quiebre. Entonces, y es principalmente por la razón que dice Diego, y es la impresión que tenemos nosotros. Como yo tengo que movilizarme, digamos, desde mi casa hacia el hospital y hacia la Fundación Arturo López Pérez, que soy donde trabajo, en realidad atravieso yo 3, 4 comunas todos los días, y en realidad, si uno compara con la primera cuarentena del sector oriente y la compara con la cuarentena actual, vemos que hay una diferencia significativa, solamente sin ver los datos específicos. Ahora, cuando uno se va a ver los datos específicos, la disminución la movilidad, digamos, no se ha disminuido ni siquiera en un 10% las comunas del sector más periférico, y probablemente ha disminuido un 40% o un 70% en las de la zona oriente, pero no es significativo todavía para quebrar el número de casos totales. Estamos en la cuarta semana, llevamos 4 semanas de cuarentena y ni siquiera hemos podido bajar el número de casos totales. Entonces estamos en el peor de los escenarios en Santiago. Lo hemos comentado mucho, pero una buena señal que hoy, lo comentábamos con la Sole, aumentó muchísimo la fiscalización en Providencia y al menos en el centro de Santiago. Esperamos que también se haya extendido a otras comunas. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo mismo para usted, doctor Bernucci, que tenga una bonita jornada. Que esté muy bien. Chao. Gracias por el análisis. Muchas gracias. El crédito COVID es una buena noticia para miles